naces para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo, más cerca de ti. Gaby Machuca, vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Muy buenos días, amigos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Qué bueno que están sintonizándonos, que están con nosotros esta mañana. Espero que el tema del día de hoy les ayude muchísimo. Vamos a estar platicando de crisis nerviosas y su manejo doméstico. ¿Por qué este tema? Fíjese que hace días me tocó ver en la calle a una persona que le robaron su bolsa. Y el fulano corrió, pero la señora se puso tan mal, o sea que no fue capaz ni siquiera de describir cómo había sido la persona. Le preguntaban, oye, ¿para dónde corrió? No sé, ni siquiera vi. Y ella nada más lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y se tiraba al suelo y no sabía ni qué hacer la gente que estaba alrededor de ella. Le preguntaban, ¿y dónde está su familia? Díganos el teléfono de alguien. Y ella pues solamente gritaba y la gente que estaba ahí pues no sabía qué hacer. Y esto a lo mejor le ha pasado alguna vez a usted en su casa, con algún familiar, con algún hijo, cuando hay algún suceso pues que nos mueve, un suceso grave, fuerte, y no sabemos qué hacer en esos momentos y a veces toda la familia se pone mal. Todos entran en crisis porque no saben qué hacer con una sola persona, pues como la queremos tanto, o simplemente, aunque no la queramos, es impactante ver a alguien y no poderle ayudar, no saber qué hacer en esos momentos complicados. Por eso está aquí con nosotros el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Ya se los voy a presentar porque el tema va a estar bueno. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gaby. Bueno, ¿cómo estás? Oiga, doctor, pues yo creo que a muchos nos ha pasado, por ejemplo, ataques de pánico, esto que le decía, en el caso de esta persona que le roban su bolsa y pues no sabe qué hacer, ni siquiera puede decir ni el teléfono de su casa. Claro, mira, en principio, el miedo es una situación muy normal en todas las personas. Y nadie sabemos en qué momento alguien puede aterrarse, incluyéndonos a nosotros mismos. Sí. Y esto es lo que va a ser lo más común y frecuente encontrar en cualquier parte, en la calle y donde sea, ante un hecho catastrófico, ante un hecho violento. Sí. No sabemos qué traía en su bolsa la señora, pero a lo mejor iba a ser algún pago. Sí. A lo mejor era crucial para ella. Y alguien le roba eso, imagínate la desesperación, el miedo, la sensación de desolación que siente. No, y lo horrible que se siente que pues que alguien llegue y le quite uno sus cosas. Claro, y aquí estamos hablando, desde luego, nada más imaginando qué pasaría con la señora. Pero no sabemos cómo estaría emocionalmente ella previo a este asalto. Esto quiere decir que cualquier persona nos podemos aterrar en un momento dado. Pero hay alteraciones psiquiátricas en donde eso se facilita mucho más. Y aunque no pase nada, de todas maneras puede acontecer un ataque de pánico. Si el sujeto tiene una alteración psicótica, puede sufrir una crisis psicótica, alucinatoria, delirante en la calle. Y entonces la gente no la va a saber diferenciar, simplemente van a ver que la persona está aterrada, que la persona está violenta. También puede ser un proceso epiléptico. Hay personas que tienen epilepsia del lóbulo temporal, es decir, de la parte lateral del cerebro. Y esa epilepsia se caracteriza por una agresividad y violencia inusitadas enorme, sin control de nada. Pasa la crisis, pasa la violencia. Pero bueno, aquí ¿qué tiene que hacer la gente? Porque no van a poder diferenciarlo. Lo primero que tienen que hacer ante cualquier circunstancia es no seguir el juego del miedo de la persona. Es decir, mantener la calma, primero. Si ven que la persona está tirando golpes y como defendiéndose, procuren no querer arrimarse y quererlo detener físicamente. No. Háblenle con la mayor mesura posible, pero con suficiente distancia para evitar
la posibilidad de algo violento. Okay. Fíjense, estamos hablando de cuando alguien está agrediendo, cuando alguien está tirando golpes, cuando alguien está, el que se le arrima, le tira con lo que puede. Esa crisis probablemente sea una crisis psicótica. No sabemos cuál sea el origen. Puede ser que sea por uso de sustancias, como un borracho, como un adicto, que se hubiera pasado de la dosis. Puede ser una alteración metabólica de su cerebro. Puede ser muchas cosas, pero de cualquier manera la persona en ese momento no tiene la capacidad de diferenciar el daño que puede causar con lo que anda haciendo. Está probablemente alucinando y viendo cosas y demás. Entonces ustedes se arriman, eso convierte automáticamente en la imagen del enemigo que aquel está viendo. Entonces, si él está destrozando cosas y puede herirse, entonces debe ser entre varios que traten de someterlo. Esto es inmovilizarlo solamente. Y hablando de manera constante, procurando no una voz aguda ni chillona. Si el que le está hablando le habla con voz aguda y chillona, no funciona, irrita más su cerebro. En cambio, aquel que habla de manera pausada, con voz grave, entonces ese sí puede más o menos irle guiando. Y aunque pueda tranquilizarse así, de todas maneras, una vez que lo tienen al sujeto inmovilizado, no desmovilizarlo y llamar entonces sí a un servicio de emergencias para que lo puedan llevar al lugar apropiado para controlarlo. Es la forma que lo pueden hacer cuando es ese tipo de crisis tan graves. Otro tipo de crisis, que son las que más vemos constantemente, es que la gente siente mucho miedo y me desmayo, me caigo, me voy a morir, me voy a volver loco, quiero correr y todo eso. Y eso ocurre dentro de la casa, fuera de la casa, y luego se desmayan a veces no se desmayan, pero están así todo el tiempo como mareados y muy desesperados. Esto corresponde más comúnmente a un ataque de pánico, que fue lo primero que mencionabas. El ataque de pánico se puede deber a múltiples factores, pero con una solo vértice que se llama trastorno de ansiedad. Okay. La ansiedad presenta síntomas tales como aumento de la frecuencia cardíaca, y esto asusta a las personas. Sí. Siente que el corazón se le sale por la boca y va aumentando el miedo. Miedo a un infarto, ¿verdad? Ajá, y dicen el corazón. Sienten opresión torácica, me está dando un infarto. Sienten que les falta aire y respiran más a prisa. Luego les toman la presión y en ese momento trae una presión elevadísima y el médico dice, está enfermo de hipertensión. No, es una hipertensión secundaria al ataque de pánico. Ahorita seguimos con esos síntomas. Y todo por la ansiedad, ¿verdad? También. Sí. Ya hemos platicado de eso. Si quieren volver a escuchar algún programa de ansiedad que tenemos, búscame en YouTube como Gaby Machuca y ahí vas a poder encontrar todo lo relacionado con ansiedad. Así le buscas y lo vas a encontrar. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Señora, fíjese que hoy estamos platicando de un tema súper interesante porque muchas personas hemos pasado por crisis nerviosas en casa, en la calle y no sabemos qué hacer. De repente algo sucede y se sale alguien de la familia de control o nosotros mismos, porque nos puede pasar y pues hay que aprender a manejar esto. Hoy está con nosotros el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y ya ahorita en corte tengo WhatsApp y hay una persona que me dice que cuando falleció su mamá, ella se quedó como sin recordar nada, que ella no recuerda ese momento en el que falleció su mamá, que le preguntan sus familiares y le dicen, es que tú nada más estabas sentada ahí y callada y no decías nada. ¿Y cómo es que no te acuerdas? No me acuerdo de nada, no me acuerdo ni del funeral, no me acuerdo de absolutamente nada. ¿Esto podría ser una crisis nerviosa también? Desde luego que sí, pero la manifestación es completamente distinta. En estos casos, el dolor por la pérdida del ser querido es tan intenso que la persona usa un mecanismo inconsciente de defensa que todos tenemos, que se denomina negación, pero lo lleva hasta el nivel extremo.
en donde aunque tenga la prueba, el cadáver de su hijo ahí enfrente, y dice, no, ese no es mi hijo, o no, mi hijo no ha muerto. Y entonces en su mente se escinde y empieza a hablar como que su hijo estuviera vivo, empieza a hablar como que su hijo no había muerto, e incluso ni siquiera da muestras a veces de dolor, sino tranquila, como que si nada pasara. Después, una vez que va aceptando la realidad exterior, entonces sí es capaz de enfrentar su dolor. Sí. Pero volviendo al asunto de la ansiedad que comentamos hace un rato, de los ataques de pánico, aquí lo importante es qué se debe de hacer. Sí, y vemos muchas cosas que se hacen. Vemos en las películas gringas que le ponen unas cachetadas a la muchacha chillona o a la muchacha angustiada, en las novelas, y con ello se le quita. No es cierto, esas son idioteces. Okay. El supuesto es un estímulo intenso, doloroso. No, señor. Con eso lo único que hacen es hacer sentir más mal a la persona. Sí. No se siente ni comprendida, ni aceptada, ni apapachada. En sentido común, lo que buscan las personas es alguien que les apapache por el miedo tan grande que sienten. Buscan protección. Y se encuentran con unas cachetadas. Bueno, eso para los gringos está bien. Para los mexicanos no. Bueno, para los de Televisa también está bien. Pero para los mexicanos no. Aquí lo primero que se tiene que hacer es tener un poquito de sentido humano. Si está tan llena de miedo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con aquella persona? Sentarnos a conversar con ella, apapacharla, abrazarla, así como aparecen los códices, tanto mayas como códices náhuatl, como eran los médicos con sus pacientes entre ellos. Los apapachaban en primer término. ¿Cómo ves? Qué diferente, ¿verdad? Bueno, sí. Pero ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Cuando un sujeto está así, tiene un montón de sensaciones muy desagradables, muchas de ellas generadas porque están respirando muy aprisa. Y se produce algo que le llamamos técnicamente alcalosis respiratoria. Y entonces hay una manera muy sencilla, pero inapropiada en la mayoría de los casos, y por eso no funciona. Esos alcalosis lo que le genera es la sensación de aturdimiento, la sensación de que oyen cada vez más lejos, la sensación de que se van a desmayar, sí. La sensación de que las manos, la cara, las piernas se entume y se hormiguea. Entonces eso es terrible. Y entonces si le pongo una bolsa de plástico en la cara, está respirando su propio dióxido de carbono y entonces se equilibra esa alcalosis y desaparecen los síntomas minutos después. Fíjense, minutos después. Más rápido. Pero el grave problema es que si hay algo verdaderamente terrible y desesperante, es la sensación de que no se puede respirar. Y eso fue primero antes de respirar a prisa. Y ahora con la bolsa, entonces aumenta su sensación de ansiedad. Disminuyen los síntomas después, los síntomas, como acabo de decir, de alcalosis, pero la ansiedad aumenta. Además, el aumento de dióxido de carbono aumenta, duplica la ansiedad. Entonces estamos así, bueno, por fin, ¿por qué lado estamos? Unos recomiendan la bolsita de plástico y otros no. Yo no se las recomiendo ya. Yo aprendí eso por allá en los años 70, pero ya no. Ahora ocurre, del siglo pasado desde luego, los 70, no estén pensando que el antepasado. Pero ahora lo que tenemos que hacer es relajar al paciente mediante el diálogo y el apapacho. Eso funciona mucho más. Sí. Que no esté parada, que no esté sentada, que se recueste y empezarle a decir, mira, respira junto conmigo. Es que no puedo. Sí, mira, vamos a ver. Y entonces poco a poquito le van obligando a que respire pausadamente, profundamente. Hay diferentes esquemas de respiración muy interesantes que manejan muy bien los yogis, y que no nos vean a nosotros asustados también, no, ¿verdad? Que nos vean tranquilos, si no tengas, aquí estoy contigo, no te va a pasar nada, despreocúpate. Sí, pero es que tú no eres médico. Ya le llamamos al médico, en lo que llega, mira, te va a encontrar ya mejor. O díganle que el doctor dijo que hicieran eso. Además, que lo oyeron en Gaby Machuca. Sí, que el doctor Tavares dijo. Hay una persona que nos dice, muy buen día, dice, una persona que tiene una crisis depresiva, que llora y dice que ya se quiere morir y más. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, miren, ante la amenaza de muerte de cualquier persona, lo primero que tenemos que pensar es si puede hacerlo. Estar con esa certeza.
Porque aunque nos estemos equivocando y que la persona esté manipulando y que no lo vaya a hacer, sino lo único que está haciendo es manejando a todos los demás con la amenaza de muerte, sí, de cualquier manera pueden pasar dos cosas. Una, que se le pase la mano a aquella persona amenazante y realmente sea un suicidio verdadero. Y la otra es de que esta persona, aunque esté manipulando, de todas maneras está sufriendo y está buscando la consideración de los demás. Si nosotros sistemáticamente le decimos, no, se está haciendo, pónganle una americana, pónganle una rusa, son inyecciones dolorosas para que se le quite la idea. Yo dije, ¿qué es eso? Es decir, cosas absurdas que no tienen ningún sentido. Eso lo hacen los hospitales. Ahora imagínate en sus casas. Ya sé cómo se pone, va a ser lo mismo de siempre. Dice que se toma las pastillas y no se las toma. Sí, a veces hasta se burlan, ¿no? ¿Y qué tal que en esa ocasión sí lo tenga decidido? Porque nadie en casa estudió psiquiatría, ni psicoterapia, ni nada por el estilo. Y no sabe diferenciar con precisión cuándo es sí, cuándo es no. Pues sí. Que por otra parte, a veces se parecen mucho. A veces la problemática existencial de alguien que sí se suicida de veras es la misma de aquella que no se suicidó, aunque las dos se hubieran amenazado. Entonces lo mejor es sí creerlo. Que si nos equivocamos y decimos, bueno, se estaba haciendo, me estuvo manipulando, ¿qué importa? No pasó nada. Pero si yo me equivoqué, yo creí que estaba manipulando y se suicidó. Entonces sí pasó. Entonces, en casa, en la calle, donde quiera, toda amenaza de suicidio, créanla. Y tomen las medidas precautorias necesarias. Si la persona está con un frasco de pastillas, quítenselo. Si la persona está con un cinto atado al pescuezo, quítenselo. Si el sujeto trae un cuchillo que se va a enterrar en la panza, quítenselo. Esas son las medidas. Eliminar las posibilidades de que esto lo lleve a cabo. Claro. Y de inmediato que sea atendido en un centro de emergencias. Cualquier centro de emergencia aquí en Tepic puede actuar como el centro de emergencias psiquiátricas. ¿Y en qué consiste esto? Lo mismo que en la ansiedad. Tenemos que enterarnos de qué es lo que pasa. No vamos a adivinar en la pura mirada del paciente. Sí podrá ser una mirada extraviada, que esa persona parece psicótica, pero después de platicar con él te das cuenta que no es psicótico. Entonces no debes dejarte guiar por la primera impresión, sino analizar, revisar, preguntar, platicar. Y luego ya los pacientes, la mayoría de ellos, como en el caso de esta chica deprimida, lo primero que va a pasar es que va a descargar todo. Le estás dando la pauta para que descargue. Estás tocándola para que haga tierra. Estás haciendo que ella se sienta en confianza y saque todas las cosas desagradables que le estén haciendo sufrir. Y se va a poner a llorar, que si del marido, que si del novio, que si de la esposa. Es decir, de lo que se trate, lo va a sacar. Porque se va a sentir un momento de confianza. Ustedes no le interrumpan. Su labor es prácticamente escuchar. Y luego, como sugerencia, ¿verdad, doctor, que todo eso está muy mal? Pues sí, como le está yendo a usted, está bien. Es decir, no interrumpirle ni bloquearle su disertación, dejarle que saque todo. Y ya esto ya es terapéutico. Ya con que sean escuchadas las personas que sufren, es suficiente para que disminuya la intensidad del dolor, la intensidad de la molestia emocional. Y luego ya de ahí, bueno, pues tan sencillo que es, si no son psiquiatras, entonces llévalo al psiquiatra para que valore la aplicación adecuada de un medicamento, bien sea ansiolítico, bien sea antidepresivo, según se trate el caso. Eso es lo que se tiene que hacer. En los centros de emergencia de Sesame, por ejemplo, pues tiene un esquema preciso para tratar esto. En los centros de emergencias del Seguro Social, de todas las instituciones, tienen algo que hacer. Desde luego que a fin de cuentas es la canalización al psiquiatra donde se debe llevar a cabo el tratamiento formal e integral. Claro que sí, sobre todo no juzgar. Aquí hay una persona también que dice que falleció su tía y dice que sus hijas no lo asimilan todavía y no paran de llorar y amenazan con suicidio, no comen, están muy, pues se sienten muy mal, dicen que ya no saben ni qué hacer con ellas. Mira, más antes se diferenciaba la depresión reactiva o duelo con la depresión
como si fueran dos entidades completamente distintas. De hecho, dejó de llamarse depresión reactiva y se diferenció duelo y depresión. Ahora sabemos que los signos y síntomas de la depresión son los mismos que se presentan en el duelo, exactamente los mismos. De tal manera que lo ideal es que todo paciente que entra en depresión después de una pérdida, aunque hubiera sido por duelo, sea tratada como depresión. Dos razones. Una, es una persona sensible y que probablemente sea una persona que está desarrollando ya un proceso depresivo de otro tipo, pero por lo pronto es una depresión por duelo. Y si se puede eso eliminar o acortar el tiempo de desarrollo, la persona se va a sentir mucho mejor y va a estar en sus funciones normales a partir de poco tiempo. Por eso debe ser tratada con antidepresivos. Sí, pues más si son, no sé si sean niñas pequeñas aquí, todo esto, ¿verdad? Es claro. lo que no me comenta. Dice esta persona que ella cuando ve la sangre se desmaya inmediatamente, que si esto es una crisis nerviosa, que incluso cuando tiene su menstruación le cuesta mucho trabajo. Imagínate, desmayada cada 28 días. Sí. Mira, pues precisamente sí es un trastorno por ansiedad, está enclavado en las fobias. Y eso es relativamente común. Hay gente que hace todo un escándalo por la sangre, pero más bien eso pareciera que es histrionismo. Pero las que tienen fobia a ver la sangre, es así, se desmayan, así como dice esta chica. Es así, sienten un terror tremendo. Dice no están manipulando. Incluso al olor de la sangre. Claro. Dice que en cuanto huele la sangre ya siente que se va a desmayar, que ve cositas en los ojos y que bueno. Imagínate, el colmo fue una paciente que atendí que tenía gingivitis y que era sangrante, era fóbica a la sangre. Entonces mordía algo y le sabía sangre, aunque no estuviera sangrando su gingiva. Y le sabía sangre y ya se desmayaba. No, sí nos pasa cada cosa. Aquí hay una persona que dice: buen día, Gaby, un tema muy interesante, saludos al doctor, me gusta mucho la forma en que se expresa, habla el doctor muy concreto y entendible. Gracias, qué amable. Aquí le estamos agradeciendo, le digo muchas gracias por escucharnos, amiga, qué bueno que te gusta el programa, eso tratamos, de que todo lo puedas tú comprender para que te ayude, eso es muy importante. Alguien más dice: quien tiene remordimientos hacia la persona que falleció y lloran porque a lo mejor no la trataron bien en esta vida. Buenos días, dice. Buenos días. Mira, aquí cabe mencionar algo. Parte sustancial del duelo es la no aceptación de la muerte de la persona querida, en el caso de duelo por pérdida de un ser querido, como comentábamos en el primer caso que comentaron. Y otra de las partes sustanciales es que tratan de dar una explicación, a veces completamente ilógica, a lo que ocurrió. Después del corte, entonces le seguimos. Sí, ahorita le seguimos. Estamos platicando de crisis nerviosas y su manejo doméstico. Quédate con nosotros, vamos a un corte y volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Me dice una persona aquí por el WhatsApp, dice: buen día, Gaby, estoy escuchando el programa y mis respetos para el doc. Tiene toda mi admiración, dice, el mejor. Hombre, gracias, qué amable. Tiene sus fans, ¿quién lo viera? Y ahorita estábamos platicando antes de salir a corte de este comentario que alguien nos hacía, de que si los remordimientos y la culpa hacen que una persona se ponga más mal, crisis nerviosa. Y yo le decía a usted ahorita en corte, pero por ejemplo cuando es un niño, cuando es una persona, pues que mismo que se eche culpas, ¿verdad? Mira, es completamente normal. La depresión, uno de los síntomas es generar culpa. Y decíamos, la depresión por duelo, pues aquí sí se manifiesta de manera precisa la culpa. Aunque el hijo en cuestión o la hija en cuestión que hubiera perdido a su madre haya hecho todo lo posible,
de todas maneras dice, no, es que pude haber hecho otra cosa. Lo llevé con ese médico porque pensé que él era bueno, pero ¿cómo no gasté un poquito más y me lo llevé a Guadalajara? ¿Por qué no vendí mi casa y me la llevo a Houston? Y así sucesivamente. Es decir, a final de cuentas, la sensación de culpa aparece. Y nada más es cuestión de irle acomodando en el cliché de la culpa las cosas que no son de culpa, pero que la persona así la siente en ese momento por la tristeza. Es que será que cada quien somos diferentes, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, yo no lloro porque siento que hice lo que tenía que hacer. Claro. Y pues sí lloro poquito, pero entiendo pues que ya... Esa persona no tiene tendencia depresiva. Okay. Ahora, la culpa, ¿en dónde se aprende? Desde la primera infancia. Si al niño lo educan sin culpas, que entienda que la vida tiene muchos errores, muchos accidentes, muchas cosas que son rescatables y algunas no, sino que son parte de la vida, entonces el niño no crece con miedo. Pero si el niño, hasta porque tira el vaso de leche en la mesa, tú tienes la culpa por no tener cuidado, tú eres el culpable de que tu papá se haya enojado, tú eres el culpable de que las cosas hayan salido mal, tú eres el culpable, y llegan a la vida adulta, ni se sienten culpables de lo que sea. Sí. El lado opuesto sería el conchudo, ¿verdad? El que ni siquiera aprendió cuándo es un error y cuándo no. Entonces no se trata de ser los conchudos, simplemente de que no se llenen de culpas. Y esto favorece que en la vida adulta, ante una pérdida, no sientan tanta culpa. Así es, puede uno ponerse triste, mas no sentirse culpable. Doctor, fíjese que hay otro mensaje aquí de una persona que dice que a ella una vez su hijo se le descalabró y que la que se desmayó fue ella. Otra parecida a la de hace rato con la sangre, otro comentario parecido. Bueno, aquí sí, en la primera fue una fobia. Aquí en esta otra tendremos que diagnosticar muchas cosas más. Habrá que ver primero qué tipo de desarrollo emocional tiene esta persona, que ante una eventualidad como el peligro de, vamos a poner en el extremo, de muerte por un hijo descalabrado, ella se desmaya en vez de hacer algo. Eso es importante. Tenemos que sobreponernos siempre a nuestros propios miedos y fobias. Y eso tenemos la capacidad todos, así como la resiliencia. Si nosotros nos sobreponemos al dolor, podemos llegar hasta donde tenemos que llegar y no quedarnos a medio camino donde nos podamos morir. Claro. Y si se trata de alguien a quien queremos tanto, entonces aunque haya probablemente fobia a la sangre, de todas maneras algo se tiene que hacer. ¿Y cuántas gentes hay que son capaces de levantar un auto, aunque sean débiles, cuando el hijo está debajo del auto? Sí, así es, hay que tener esa fortaleza, porque imagínense, hace tiempo yo había recibido un comentario parecido que también una señora, me acuerdo perfecto, dijo, a mi hijo también algo le pasó y yo fui la que me desmayé de ver la sangre. Entonces, claro, es cuestión de reeducarse. Sí, claro. Imagínense, le llega a pasar algo al bebé y a usted también con la caída, imagínense. Claro, ahí, no. Vamos a ir a un corte ahora sí, y ahorita regresamos. Acuérdense que tenemos WhatsApp 311-121-9244. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Para concluir este tema, que me da mucho gusto que muchas personas nos están escribiendo, doctor. Está aquí conmigo el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Dice, qué interesante programa, Gaby, te escucho cada vez que mi trabajo me lo permite. Saludos. Gracias, amigo, qué bueno que nos puedes escuchar y te lo agradezco muchísimo. También una persona que dice, muy bonito tema, Gaby, saludos al doctor Tavares, bien explicado el tema. Sabes, mi padre murió hace un año y hay ocasiones que me siento muy, muy triste y siento que quedé mal de los nervios porque todo fue muy rápido e inesperado. Cené con mi padre y a la hora que me avisan que murió, imagínate lo que fue para mí reponerme de ese dolor. Lo extraño mucho. Claro, desde luego que cada quien tiene derecho de organizar su duelo de la manera que mejor le venga. Sí. Sin embargo, creo que bien vale la pena, como esta persona, que a todas luces es una persona intelectual, a todas luces es una persona espiritual, tiene que cambiar el esquema, entender, ya su padre no está aquí con él, pero lo trae todo el tiempo con él, y cada vez que quiere evocarlo lo evoca.
La única diferencia que tiene que hacer ahora es que no lo recuerde con tristeza por el momento en que murió, sino que hay mucho acervo en él seguramente de recuerdos bellos con su padre. Eso es lo que tiene que recordar. Sí. No podemos decir que un padre sea perfecto o que una madre sea perfecta. Y a veces nos solazamos y sufrimos con ese recuerdo las cosas feas de uno o de otro. Sí, tuvieron cosas feas, pero ¿por qué no solazarse con las cosas bellas? Y en todo caso, esas cosas bellas son las que tendremos que recibir y en nuestra mente y convertirla en un hecho real todos los días con las nuevas generaciones. Y las cosas que fueron malas o sucias o feas, simplemente cuando lleguen al recuerdo, hacerlas a un lado. Esas ya no sirven. Sí. Y de esa manera entonces el recuerdo se convierte en la vivencia emocional con el padre y no en la pretensión de que ¿por qué se murió mi padre? Sí, y creo que, bueno, pues quién soy yo para hablar de esto, ¿verdad? Solamente tú sabes tu dolor, amiga, solo que a lo mejor podrías verlo de una manera más positiva que lo pudiste ver. Claro. Una hora antes pudiste estar con él, cenaste con él, lo viste. Claro. Imagínate que no lo hubieras podido ver. Claro. Eso es recordarlo con gusto, ¿verdad? También aquí dice dice, buen día, me encanta tu programa y soy fan del doctor Corona. Antier en un camión una bebé de como 1 año estaba llorando muchísimo, que yo creía que ya no podía respirar y la mamá le pegó 2 veces en diferentes ocasiones porque no dejaba de llorar. En esos casos, ¿qué se puede hacer cuando no se puede controlar el llanto de un bebé? Un bebé llora cuando está desagusto, cuando tiene lo contrario al placer que le denominamos displacer, sea dolor, sea angustia, sea miedo, pueden ser muchísimas cosas, sea enfado. Entonces se trata de ver, no nos dice que ya tiene el bebé, pero ese es un bebé chiquitito, estamos hablando de yo creo de que meses. Aquí la que tenía la crisis nerviosa era la mamá, ¿verdad? Claro. Por eso le pegó. A veces les da mucha vergüenza que chille y le pegan al niño en vez de pegarse ellos la cachetada. Pero bueno, no hay razón para golpear a un niño. En todo caso tenemos que buscar cuál es la causa de la molestia de la criatura y resolverla en su momento. Puede ser hambre. En una ocasión llevaron a un niño a un centro de emergencias cuando yo estaba haciendo el internado con un pasador, no pasador, esos alfileres grandotes que había antes, que se ponían los niños en el pañal, un seguro, y le habían atravesado la pancita. Y el niño llora y lo llevan porque tenía ya toda la mañana llorando y no sabían por qué. Y a la hora que lo revisamos tenía amarrado su pañal con esa... ¿Cómo se llamaba? Seguridad. Seguro, el alfiler de seguridad. El alfiler de seguridad. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces hay que ver primero qué es lo que tiene para entonces saber cómo calmar. Ay, qué caray. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber Gracias estado a ti aquí. Y a todo tu público. Gracias, mi querido Víctor, por todo tu apoyo aquí en el programa, pero sobre todo gracias a ti que nos escuchas y que nos mandas mensajes. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso. Hasta mañana. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.